Ok, vamos a trabajar clase virtual número 10, fecha 21 de octubre del 2020. Vamos a hablar de métodos de separación de mezclas para química de grado sexto, docente María Alejandra Gutiérrez. Vamos a hablar acerca de, o vamos a hacer, describir todos los métodos de separación de mezclas y para qué se utilizan. Entonces, la primera parte vamos a hablar de la importancia, luego vamos a hablar de todos los métodos de separación y por último vamos a hacer un resumen o a repasar un resumen de los métodos de separación de mezclas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué son importantes? Ok, entonces, ¿por qué es importante la separación de mezclas? Entonces, en primer lugar, porque a partir de ellas podemos sintetizar o producir nuevos materiales, podemos construir máquinas y utensilios, obtener metales, como por ejemplo en este caso, cuando se obtiene oro, ¿sí? El río. Eh, Podemos hacer el análisis de fármacos y también qué sustancias o la concentración de las sustancias en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes la separación de mezclas o los métodos de separación de mezclas, ¿sí? Entonces, el primer método que vamos a estudiar es la filtración. En la casa utilizamos mucho, por ejemplo, el colador para cuando hacemos jugo, ¿sí? ¿Qué se queda en el colador? Pues lo que es las sustancias que son de un tamaño más grande. En el caso de la filtración, es un método de separación en la que utilizamos un filtro, que es este de acá, como el que se le pone también a las cafeteras, ¿m? Y ahí quedan atrapadas las partículas que son de mayor tamaño. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para separar una mezcla de tipo heterogéneo, generalmente sólido, líquido, ¿sí? ¿Qué se va a quedar atrapado en el filtro? Pues lo sólido y lo líquido va a pasar. Entonces, ¿qué propiedad aprovechamos de la materia? La diferencia que hay entre los tamaños de partícula. La decantación, ¿sí? Es un tipo de separación de mezclas para sólido-líquido o líquido-líquido cuando los líquidos son inmiscibles. ¿Qué significa inmiscibles? Que no se pueden mezclar. ¿Qué propiedad utilizamos? La diferencia en su densidad. ¿Cuál se irá al fondo? ¿El que sea más o menos denso? ¿Menos? Menos, El que sea más denso va al más fondo. denso, más El denso. que sea más denso va al fondo. Entonces, como tienen Profe, o sea, diferentes... si es más denso, o sea, va para abajo. Va para abajo, sí señor. Lo menos denso Ok. siempre flota. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos agua y tenemos aceite, ¿sí? También se utiliza mucho para tomar muestras de sangre, cuando queremos separar plasma de las células sanguíneas, etcétera, ¿sí? Se utiliza sobre todo estos embudos que se llaman embudos de decantación. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, con respecto a la solubilidad. ¿Por qué? Porque si la sustancia no se disuelve por ejemplo, en este caso, las células sanguíneas no están disueltas en el plasma, ¿sí? Entonces pueden decantarse o pueden irse al fondo, ¿sí? Otro, la cristalización. La cristalización es un tipo de separación de mezcla en la que un sólido está disuelto en un líquido, ¿cierto? Se utiliza la solubilidad, pero ese sólido que está disuelto en el líquido puede empezar a cristalizarse o a formar cristales. ¿Por qué? Perdón, porque podemos calentarlo, podemos filtrarlo, ¿sí? Y podemos producir cristales, ¿sí? O sea, siempre vamos a estar aumentando la temperatura para producir la cristalización del sólido que está disuelto en el líquido. En el caso de la destilación, esta es muy conocida, ¿sí? Lo que hacemos es que ponemos nuestra mezcla en un balón aforado, ¿sí? Aquí tiene un termómetro, no sé qué, y esto lo empezamos a calentar, ¿sí? ¿Qué propiedad utilizamos? La diferencia de puntos de ebullición. Entonces, el que tenga menor punto de ebullición, pues va a empezar a vaporizarse, va a formarse un vapor. Y al pasar por este que se llama el condensador, va a volver, a ser otra vez líquido. Entonces, aquí nos va a quedar el líquido que tenga un punto de ebullición mucho más alto y aquel que tenga el punto de ebullición mucho más bajo, ¿sí? La cromatografía se utiliza para separar mezclas, bien sean líquidos o bien sean sólidos. Se utiliza también sobre todo para muestras, bueno, de sustancias que queramos analizar en un laboratorio, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es que ponemos, por ejemplo, aquí tenemos, esto lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Listo? Entonces tenemos un papel, ¿sí? Le pusimos la muestra acá, perdón, la muestra la ponemos acá. Y hay una fase que es la que se mueve a través del papel y empieza a separar o empieza a mostrarnos las diferentes sustancias que componen la mezcla, que es de tipo homogéneo. En el caso del tamizado, es este tamizado que conocemos nosotros, ¿sí?
que para mirar, que para la harina, que cuando vamos a cocinar. Pero en química se utilizan tamices de diferentes tamaños para separar varias sustancias, ¿sí? El tamiz va, por ejemplo, en este caso va aumentando, va disminuyendo de tamaño hasta llegar a cosas muy pequeñitas o casi polvo, ¿sí? ¿Qué mezclas se pueden separar a partir del tamizado? Mezclas que son heterogéneas, únicamente sólido-sólido, ¿cierto? Y la diferencia es del tamaño de la partícula. La imantación es un método en el que se aprovechan, pues obviamente que las características magnéticas de las sustancias, ¿sí? ¿Qué se hace? Lo único que se hace es tener la mezcla y se le acerca un imán. Ese imán pues atraerá todo lo que es la parte metálica de la mezcla y dejará la otra parte ahí, ¿sí? Entonces, los métodos de separación de mezclas, entonces filtración, que separa mezclas heterogéneas que están formadas por sólidos o líquidos que sean invisibles, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Un filtro retiene el sólido y deja pasar el líquido, ¿sí? En el caso de la evaporación, separa mezclas homogéneas que están formadas por un sólido en un líquido, pero que ese sólido en el líquido está disuelto y se evapora el líquido para que quede el sólido formando, por ejemplo, en el caso de la cristalización, cristales. La decantación, que sabemos que es para mezclas heterogéneas, pueden ser para dos líquidos, ¿sí? Lo más denso siempre va a quedar abajo y lo menos denso va a quedar arriba y por eso podemos, perdón, separarlos. En el caso de la destilación, para mezclas homogéneas, generalmente formadas por dos líquidos donde se utiliza o se calienta la mezcla y uno de los líquidos, es decir, el que tenga el menor punto de ebullición, va a, ¿cómo se llama eso? Se me fue. Va a evaporarse o vaporizarse mucho más rápido que el otro, ¿sí? La disolución pues casi no voy a utilizar, pero bueno, generalmente lo que hace es que un líquido, en el caso del agua, puede disolver un sólido y lo podemos separar, ¿sí? Vamos a hacer una actividad, ya se los voy a dejar en FIDIAS para que la puedan desarrollar. Y habló teacher Mayra Alejandra Gutiérrez, docente de Biología y Química.